Coanimador de hoy con Frutero de la Dimensión Latina y Oscar de León. Y me refiero a Eduardo Rodríguez, a quien conozco desde hace ya 30 años. 3 décadas desde Venevisión, cuando ya él tenía experiencia ahí. Y yo estaba arrancando en el año 90, no, en el 92, corrijo, antes, exactamente. Entonces estamos hablando de 32 años de amistad y además hemos coincidido en varios medios, en este caso el Grupo Unión Radio, como periodistas, como trabajadores. Me llena de orgullo, me emociona tener hoy al frente de este espacio a Eduardo Rodríguez Yulilti. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Súper agradecido, Gladys. Qué honor y qué bella es la vida que nos encuentra en estas circunstancias, que tú puedes hacer ese cálculo hacia atrás donde nuestras vidas son referencias para el uno, para el otro. Y bueno, con tanto camino andado, te agradezco tanto. Sí. Además, un esfuerzo de producción desde que precisan la pauta. O sea, yo estas cosas las admiro y las honro. Tan bello. Fíjate, estaba el otro día leyendo una de tus publicaciones en las que celebrabas con parte de la directiva del Grupo Unión Radio 30 años ya, trabajando al frente de programas de radio, específicamente en ese grupo. Sí, yo estoy muy emocionado, Gladys, muy orgulloso, porque el viernes, dentro de una semana, el 15, cumplo 30 años. Y entonces, primero tú dices, no es cualquier cosa, es mucho tiempo, todo lo que has vivido, y realmente tengo un saldo hermosísimo de crecimiento, y hoy en día hago lo que me gusta, soy feliz donde estoy, con quienes estoy. Eso es una bendición, andar en el canal rápido, de una manera creativa, productiva, eso de verdad es la felicidad. Me encanta escuchar eso, Eduardo, pero quiere decir que tú comenzaste primero, ¿verdad? Y muy temprano, casi que en la adolescencia, en todo este mundo de la radio, ¿no? Luego ya te pasaste a televisión, ¿es así? Es correcto. Tú sabes muy bien, Gladys, que yo estoy aquí hablando delante de ti por el hipismo, por los caballos. Apasionado. Porque sí. Allí fue que yo descubrí a una gente que con los dedos golpeaba unas teclas que sonaban muy duro, redactaban lo que pasaba en una carrera, y al día siguiente yo en los periódicos de entonces veía la magia de la reseña con sus titulares, con las fotografías. Después descubrí unos señores de voces gruesas delante de unos micrófonos llamados locutores. Y por ahí vino la historia, y mi primer contacto fue dentro del hipismo con la radio, diría yo que muy temprano adolescente. Yo recuerdo que fue en una emisora que se llamaba 1070 en La Guaira, frente al puerto. La primera vez que yo vi el bombillito del estudio encendido, tú sabes lo que se siente. Y bueno, desde entonces hasta hoy, haber estado en Radio Rumbos, en una época muy importante de ese circuito, y luego hacerme acá. Y creo que muchos podemos coincidir, la pregunta para ti también valdría, que la radio es realmente una escuela, que la realización de la radio no se compara con nada, aunque hagamos carrera y nos guste mucho la televisión. De hecho, tú sabes que siempre digo que para mí mi gimnasio neuronal. Qué bueno. Por eso que lo valoro mucho, además de lo que te produce, la satisfacción que te produce, no sé, bueno, esa cercanía con la audiencia, pero además estás en un constante ejercicio, ¿no? De tu cerebro, de tu mente, pensamiento, de además desarrollar criterio con tantos temas que se abordan. Y en el caso de televisión, yo quisiera agregar, Eduardo, compartir esta experiencia, porque recuerdo que cuando te conocí eras abogado y ya estabas trabajando en los noticiarios de Venevisión. Pero comenzaron ellos a hacer ciertos cambios, ajustes y a pedir y a buscar sobre todo en los conductores que tuviesen, además del título de certificado de locución que tú lo tenías, también la carrera de comunicador. ¿Tú recuerdas eso? Yo lo recuerdo perfectamente y lo admiro y lo valoro de cómo tú, dentro de lo que ya tenías, además, pues la profesión de abogado, te pusiste a estudiar la carrera de comunicación para sacar el título, cumplir con eso, estar bastante más tranquilo, pero definitivamente eso es algo para destacar de tu vida. Trabajando, ya estabas en pleno trabajando, no sé si ya con familia. Claro, Gladys, porque tu pregunta, y creo que en el fondo no te vas a sorprender con la cita histórica que voy a poner aquí, tu pregunta abarca tantas cosas porque yo entré a televisión porque venía haciendo radio y haciendo las dos cosas. Me graduó primero de abogado y, como tú lo dices, creo que a mediados de los 80, bueno, había toda una discusión entre periodistas, locutores, que tú sí, que yo no, que tú no puedes entrevistar, pero entonces tú no puedes presentar música. Y yo recuerdo en el pasillo de Venevisión
que yo estaba promovido para hacer la emisión estelar contigo. Y un día llego y tú me agarraste las manos y me dijiste, cónchale, Eduardo, lo siento mucho, porque hubo allí una decisión de la empresa en la que me apartó por el tema de que yo no tenía un título de comunicador en ese momento. Pero eso, lejos de detenerme o hacerme renunciar a mi visión y de mi propósito, nada, me mantuvo firme en la idea de seguir en lo que me gustaba. Y tú lo dijiste, yo estudié comunicación, Fabiana tenía 1 año. Ya Fabiana estaba. Sí, Dieguito, mira, fue cómico porque cuando nació Diego, a la clínica iban puros chamos con su morral, tú sabes, sus zapatos de goma, a visitar al chamo, el hijo del pana que había nacido. Sí. Y yo le llevaba 14 años de promedio a mis compañeros de estudio. La primera vez que fui a clase, los chamos pensaban que yo era profesor. Claro. Pero al final yo fui, en esos 5 años en la Católica, el más inmaduro, el más bochinchero, me lo gocé. Y el hecho de haber obtenido mi segunda carrera fue maravilloso. Y al final, Gladys, yo estoy súper orgulloso de mi título. Todo fue un ganar-ganar. Y no me equivoqué cuando siempre pensé que comunicadores somos todos, que está en cada quien prepararse, formalizar a su manera su formación. Pero al final mira lo que está pasando, Gladys. Con las redes sociales lo que se está demostrando en la democratización. Claro, nunca me equivoqué. Muy mal uso. Hay unos que hacen muy mal uso de esos medios son tan poderosos y otros que los están, aprovechando al máximo, cosa que se agradece y con un contenido de valor que se disfruta, que suma a la vida de todos. Sí, definitivamente no te equivocaste. Para mí también comunicadores son todos. Yo también tengo mis diferencias con todo y que estudié la carrera, que entré a los medios ya con ese título de la UCAP, pero siempre discutí, tuve mis diferencias porque es que la comunicación es inherente al ser humano, Eduardo. Ahora, el punto está exacto en, perfecto, claro totalmente que de acuerdo. Por supuesto, darle esa responsabilidad a quienes están, claros con el tema de los valores, de la ética, de todo ese marco tan importante humano, de civilidad, cantidad y ojo, de cosas Gladys, que corresponden a nuestro ejercicio. Y ojo que es todo un debate. Sí. Yo esto de los influencers todavía no lo entiendo. O sea, lo pongo entre comillas. O sea, tú eres influencer a cuenta de qué. O sea, ese es todo un tema. Ese es todo un tema. Para mí, yo ni siquiera puedo con el término influencer. De verdad, Eduardo, yo ni influenciador. Para mí, influenciador es todo aquel en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno, en nuestra vida, en el planeta, que de una u otra manera, así sea con un pequeño detalle, toca tu vida. Hace que por alguna razón te sacudas, te transforme, pero para bien, por supuesto, para mí, porque además también está el liderazgo y el influenciador negativo, ¿no? También los tenemos y los tenemos en ese mundo, pero yo la verdad es que me distancio también, igual que tú, de ese término, no lo termino de entender. En fin, me parece que gira más en torno al ego que otra cosa. Vamos con, Eduardo, el tema de frutero. Cayó frutero por ahí, con este comentario, cayó frutero. Sí. Mira, tú sabes que cuando me preguntaron de un tema, yo escogí ese porque me remonta a un episodio espectacular, que además hoy la vida me sonríe con esa canción, porque llovía muy fuerte, yo estaba en la avenida Sucre con mi mamá, y en ese tiempo estábamos viviendo en la carretera vieja de La Guaira, en casa de mis abuelos en Blandín. Mis padres se estaban divorciando, era un momento difícil, y había derrumbes en la carretera, y había que esperar para irnos en carrito por puesto por el Limón. Y había una tienda de discos, y me acuerdo que mi mamá compró ese disco. Y ese disco, como dirían por ahí, es un palo. O sea, ese disco es redondo. Y qué bonito que hoy en día yo pueda decir que soy amigo de Oscar de León, de Vladimir Lozano, y conozca a varios de esos músicos, porque en ese entonces yo era un chamín que podía estar entre 8 y 10 años. Yo creo que ese tema es la dimensión del 76, 77, por ahí. Imagínate. La vuelta que da la vida, exacto. Y yo no sé si te pasa, a mí me pasa todavía con personas a las que uno admiro mucho, como espectador, ¿no? Desde esa pantalla, por ejemplo, chica como la televisión, que cuando uno tiene la oportunidad hoy en día de saludarlos, de conversar con ellos o entrevistarlos, yo todavía sigo sintiendo que soy la niña que veía. Que disfrutaba a través de la televisión de esos trabajos profesionales, por ejemplo, en la actuación o en la música. ¿Te pasa a ti? Sí. Me siento como una niña ante ellos. Gladys, pero yo creo que eso es muy lindo. Y ojo, creo que, como me lo estás explicando, te pasará también en otros órdenes. Es decir, yo sigo viendo mucho, por supuesto, uno dice, mira, Eduardo, eres ya un hombre hecho y derecho, mira, te acercas a lo que llaman la tercera edad. Pero, oye, me sigo sintiendo un chamo, Gladys.
Me sigo Te sintiendo entiendo. un niño. Me sigo sintiendo inmaduro. Sigo viendo a gente que incluso puede tener menos edad que yo, como una persona más grande que yo. Y eso es Qué bonito rico. porque te asombras. Qué rico. Te asombra. Así es, así es. Oye, por cierto, ya para cerrar esta primera parte de conversación contigo y explorar un poquito más de tu vida, tenemos una cápsula de Lube Manso que seguramente lo conoce. Es psicólogo, él se especializó en el significado de los nombres, en onomástica, y esto nos dice de tu nombre, de tus nombres, Eduardo José. Caray. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Es decir, riqueza, y Vard, que significa proteger, por lo que Eduardo viene siendo quien protege la riqueza. Y es importante recordar que la palabra riqueza no solo se refiere a los bienes materiales, sino también hace referencia a los valores y al conocimiento. Su segundo nombre, José, llega a nosotros por el cristianismo, heredado de los hebreos, y estos a su vez del arameo. Deriva de la combinación de las palabras Yahvé, que significa Dios, y Leyosif, que significa agrandará o añadirá, y se sobreentiende de hijos, es decir, que Dios le dará más hijos, lo que representa fertilidad, y la fertilidad es símbolo de potencial, es decir, tener la capacidad de producir si se hace el esfuerzo correspondiente. En consecuencia, la combinación de Eduardo José implica ser aquella persona destinada a producir y proteger la riqueza. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. ¿Te identificas con el significado de tus nombres? Oye, plenamente. Qué bien. Plenamente, Gladys Rodríguez, porque yo soy un hombre posesivo en el buen sentido, trascendente a lo material, consciente de lo que verdaderamente es riqueza para mí. Y siempre digo que los regalos más importantes son inmateriales: la vida, el amor, la libertad, la salud. Y me siento identificado porque de verdad que soy muy celoso y muy agradecido con lo que verdaderamente representa la riqueza en mi vida, que, repito, no tiene nada que ver con lo material. Exacto, entendemos perfectamente. De hecho, debo decir que su hija, Fabi, que ya se casó, por cierto, Sí. qué belleza, las imágenes que compartiste, ella fue parte de mi cortejo de matrimonio, imagínense usted. Gladys. Ah, Wow, creo que yo claro. recuerdo más que tú, ya No, me mi estoy amor, preocupando. no, mi me estarás amor. multiplicando por cero, Mira, ¿no? siempre lo he dicho y lo digo con orgullo, pero en esta cita de hoy no lo tenía en cuenta. Qué bueno que lo destacas. Pero claro, ustedes fueron a Valencia, Estos porque además cuentos caraqueños que se nuestros. casaron en Valencia, eso será para otra oportunidad. Pero bueno, cerramos esta parte que vamos a escuchar música. Ahí te van a dar el tema que va a sonar a continuación de esa buena música del circuito y en breve regresaremos. Pero antes de que menciones con qué venimos, te quería preguntar brevemente por el Día Internacional de la Mujer, sin que te vayas a encadenar, ¿no? Solamente la idea es que nos digas, de acuerdo a tu experiencia de vida para ti, que representa una mujer y las mujeres con las que has compartido. Liderazgo, una compañía determinante e inspiración, superiores a nosotros. ¿Ah, sí? Ah, bueno, eso podemos dejarlo también para otro programa. ¿En qué Superiores, pero ponlo en mayúscula, de verdad, de pana, de corazón. Yo me conformo con que de verdad sea una igualdad de oportunidades y la valoración de todos. En este caso, pues la valoración de géneros por igual. Yo creo que con eso ya el mundo va avanzando. Y tú estás en tus propias campañas. ¿Te sientes que estás arando en el mar o que definitivamente tus mensajes están de una u otra forma llegando a una Venezuela que tanto lo necesita? Sí llegan y es parte de mi cosecha a estas alturas del camino. Qué bien. Me siento muy motivado porque tenemos una ventaja, Gladys. Gente como tú y como yo, que cuando estamos en la calle estamos comprometidos porque el país nos ha visto toda una vida, tenemos rostro, tenemos compromiso. Y te lo dicen. Totalmente, totalmente. Ahora sí, música, maestro. Aditus interpreta el tema Algo Eléctrico.